Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola, hola, hola amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy de puntajenacional.cl en vivo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Qué bueno que estén bien. Me alegro muchísimo. Yo también estoy bien porque me gustan los días iluminados, como el día de hoy. Y además el clima no está tan caluroso, pues entonces eso es bastante agradable. Este día 18 de noviembre del año 2013. El tiempo está muy agradable aquí en las oficinas de Puntaje Nacional en Santiago. Es que nosotros estamos en Santiago. ¿Dónde están ustedes? ¿Desde dónde nos ven? Desde Chillán, Valdivia, Talca, Curacautín, Curicó, Talca, Curauma, Peñaflor, Arica, Catemu, Isla de Maipo, desde el Crustáceo Cascarudo, en el fondo de Bikini, Curicó, Narnia, Arica, Tierra de Campeones. Más gente de Curicó. Tenemos un contingente de personas que nos siguen, que son de Curicó, según veo. Interesante. Muy interesante. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué estábamos viendo la clase anterior a esta? Saludamos a Beth, que llegó por fin. Artilugia, que también se acaba de integrar. Somos 73 personas. Somos hartos y hartas. Ya, pues, ayúdenme, no, si yo ya les he contado de mis problemas de memoria, que se me olvida lo que hablamos en las clases, entonces si ustedes no me ayudan, a mí me cuesta. Y entonces no puedo continuar con el hilo, imagínense. Texto expositivo, súper bien. ¿Qué cosa? A ver, por ejemplo, ¿qué características podríamos empezar a asignarle al texto expositivo? ¿Qué hace que un texto expositivo sea un texto expositivo? Yo enseño estas cosas, pero en verdad se me olvidan, pues. Ya, hay una... Ya, es objetivo, informa, predomina la función referencial. Súper bien.
¿Cierto? El objetivo, como dice Paula, es la entrega, la transmisión de información, de saberes, de conocimientos. Y alguien dijo sí que su situación de enunciación se caracteriza por una situación asimétrica. ¿Por qué sería asimétrica? Porque el que expone sabe más. Perfecto, el emisor sabe más que el receptor sobre lo que se está hablando porque tiene un mayor manejo del tema. O se supone eso, al menos la situación de enunciación sería así. Sí, perfecto. Ya, ¿por qué predomina la función referencial? Informa sobre algo, ya, sí, y la función referencial, entonces, la sacamos al baile porque ya sí se entregan datos, pero ¿qué característica tiene la función referencial que hace que uno lo vincule con el texto expositivo? ¿Qué es la función referencial? ¿En qué? ¿Cuál es la principal característica que nos permita a nosotros señalar que algo forma parte de la función referencial? La función referencial, en efecto, se centra en el contexto y tiene que ver con decir cosas sobre la realidad circundante, la realidad objetiva. Perfecto, perfecto. Muy bien triada. Entonces, luego de eso, que fue la caracterización primera que hicimos, pasamos a describir algunos mecanismos propios del texto expositivo, procedimientos discursivos que se emplean para la transmisión de estas informaciones, de estos saberes, ¿cierto? ¿Cierto, cierto, cierto, cierto? ¿Cuáles eran los que vimos? Definición, caracterización, descripción, súper, clasificación, ejemplificación, discurso del comentario, aunque el comentario tiene algo que lo aleja de las formas del discurso expositivo. Porque el discurso del comentario da opiniones personales, juicios valorativos. En efecto, y el texto expositivo trata de prescindir de eso. Muy bien. Ya. Por ejemplo, una definición. ¿Qué características tiene? ¿Qué características debe poseer una definición, al menos en términos clásicos? ¿Qué se espera de una definición? ¿A qué pregunta tiene que responder y cómo tiene que
responder ya a la pregunta ¿qué es? ¿Y cómo respondemos a esa pregunta? ¿Qué estructura tiene una definición? ¿Cierto? Tienen mucha razón. La definición responde a la pregunta ¿qué es algo? Pero ahora entonces, ¿cómo hacíamos una definición? ¿Cómo se llamaba? Género y diferencia específica. ¿Se acuerdan eso? El género y la diferencia específica. El género agrupa nuestro objeto que estamos definiendo en un conjunto más amplio de cosas. La diferencia específica, en cambio, lo que señala es la característica particular que hace de ellos distinto a los otros elementos de su género. Luego, primero el género y luego la diferencia específica. O incluso podemos encontrar más separaciones, por ejemplo, para los animales. Tenemos que decir, por ejemplo, claro, el canguro es marsupial y tiene una bolsa para cuidar a su hijo, pero para clasificar animales o seres vivos, partimos, no sé, pues, el canguro, ya que Pius lo nombró, es primero que cualquier cosa un ser vivo. Y como ser vivo está dentro de los animales. Y dentro de los animales está en los mamíferos está en los marsupiales. Y ahí sí, pues su diferencia específica, por ejemplo, sería tener una bolsa para cuidar a sus hijos. Veamos cómo lo define la RAE. Que hasta nuevo aviso es siempre la definición oficial. Mientras aceptemos que el castellano está normado por ellos van a dar las definiciones oficiales. Sí, la definición es algo completamente denotativo, ¿verdad? Miren, mamífero, marsupial, herbívoro, eso es su género. Propio de Australia e islas adyacentes, con las extremidades posteriores muy desarrolladas, mediante las cuales se traslada a saltos. La cola también es muy robusta y se apoya en ella cuando está parado. ¿Cierto? Hasta herbívoro tenemos características generales y luego nos dicen las especificaciones que nos permite distinguirlo de otros mamíferos marsupiales que sean herbívoros. Ya, yo creo que aquí el tema era la definición sobre dónde había que detenerse un poco. Y entonces, continuamos. Vamos a destinar la clase de hoy a dos asuntos. Primero, seguir viendo teóricamente algunos elementos relevantes para abordar el texto expositivo y las descripciones, y luego vamos a trabajar con un ensayo de EMRE, porque a mí me parece importante que al estar cerca de la PSU nos enfrentemos de forma relajada, conjunta, a las preguntas de EMRE para ir perdiéndole el miedo y saliendo de los nervios, bajándole el perfil y que podamos dar cuenta de que esta es una prueba más. ¿Les parece bien el plan que les propongo? Yo creo que está bien
que hagamos esto con calma y relajo para entrar cuanto antes en materia, cuanto antes. Y para vivir la universidad, lo mejor que puedes hacer es conocerla cuanto antes. Entra a admisionmayor.cl e inscríbete en los talleres y visitas guiadas para el proceso de admisión 2014. Toma una decisión de futuro, postula a la U Mayor. Vamos a dar inicio entonces, a ver, que algo con la cámara estaba saliendo mal. Ya, vamos a ver formas de organización de texto expositivo. Eso es lo que vamos a abordar en este momento. Y además, algo súper bueno de ver esto es que se relaciona con el plan de redacción. Digamos, la parte de la PSU donde se evalúa de forma más categórica este conocimiento es en la PSU. Aquí planteamos algunas formas de organización. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, ¿por qué? Para poder transmitir información, conocimientos, saberes sobre un tema, por una parte empleamos estos procedimientos discursivos que nos permiten transmitir la información, definir, caracterizar, ejemplificar, describir, etc. Bueno, ahí ya hemos visto algunos aspectos interesantes del texto expositivo. Ahora tenemos que ver ¿y cómo se ordena la información? ¿Cómo se ordena el traspaso de la información? ¿Cuál es el orden expositivo que determina el traspaso de un mensaje? Porque muchas veces el ordenamiento interno, el encadenamiento de la información es determinante para ver cómo ese saber va a ser reconocido, va a ser aprehendido por la otra persona. Entonces, el plan de redacción precisamente lo que evalúa es que nosotros manejemos estas estructuras de orden. Ya vimos clases sobre plan de redacción. Para quienes todavía no se integraban, afortunadamente las grabamos y la pueden buscar en las clases anteriores. Sin embargo, aquí a propósito del texto expositivo podemos reforzar algunos puntos. Un texto expositivo siempre consiste en una introducción, un desarrollo y una conclusión. Sin embargo, de esa estructura, introducción, desarrollo, conclusión, la forma de exposición puede tomar distintas formas. Me vino a buscar el FBI. Tenemos en primer momento dos órdenes de exposición distintos: el orden deductivo o el orden inductivo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Yo sé que acá hay gente que ya lo sabe. Si están hablando de eso delante. Ya, deductivo es un orden de exposición que va de lo más general a lo más particular, y lo inductivo de lo particular a lo general. Imagínense cómo me expondrían un tema. A ver, un tema, la deserción escolar. Denme algún ejemplo de cómo abordarían el tema de la deserción escolar de forma deductiva y cómo lo abordarían de forma inductiva. Juéguensela. Pónganle color. ¿Recuerdan, cierto? Entonces lo deductivo aborda primero lo abstracto, las definiciones amplias, los casos generales, o sea, la situación en su generalidad, para luego pasar
a los casos particulares, ¿cierto? Lo mismo de lo abstracto a lo concreto. En cambio, ¿cierto? Lo inductivo parte del caso concreto particular y a partir de ahí establece las generalizaciones. A ver, Miguel dice, la deserción empieza por la falta de calidad, por la necesidad de dinero, claro, ¿cierto? Causas grandes. ¿Y cómo pasarías de eso a lo particular? Claro, Nicolo, luego un caso de crisis en una comuna, después en un colegio en particular. Bien, ¿cierto? Partiendo por el fenómeno en general, en lo nacional, y luego viéndolo a niveles más micro. Ya, y sería deductivo. Pato propone la diferencia entre colegios pagados y no pagados, la diferencia en lo que se enseña, la diferencia del pago de los profesores. Y un caso inductivo, ¿cómo harían una exposición inductiva aquí? Un alumno que sale del colegio por decepción. Ya, el alumno no rinde, no le gusta, y esto que le pasa a este alumno en específico le ocurre a varios. Perfecto. Perfecto, ustedes siempre ayudan tanto. Ya, entonces tenemos primero esos dos órdenes. Luego podemos abordar los siguientes. Primero, una forma, un orden que también corresponde a una forma de pensamiento, que es el pensamiento lineal o causal. Es el ordenamiento en base a premisas, luego conclusiones, causas, luego efectos, razones de algo y consecuencias de algo. Esto supone siempre una visión de las cosas en que precisamente las causas sean identificables y las consecuencias identificables, y las cosas tienen una causa y una consecuencia. Las cosas ocurren siempre por algo que es identificable. Y por eso digo que es una forma de pensar, porque uno podría bien creer que las cosas en verdad no se relacionan así como líneas de causas y efectos, sino como que hay multicausalidad, que es posible establecer como árboles de causas y efectos que se relacionan mutuamente. O sea, no es obvio que las cosas solo se puedan explicar de forma lineal. Como por ejemplo, si uno dijese en las elecciones de ayer votó poca gente porque las personas están decepcionadas de la política. Probablemente hay harta gente que esté decepcionada de la política, otras que ni siquiera, que no se han planteado el tema, otras que están de acuerdo con la política pero no están de acuerdo con la institucionalidad vigente, otros que estaban muy lejos de su lugar de votación.
Entonces, la causalidad, el orden causalista, procede de esa forma. Igual sirve para explicar muchas cosas. El orden cronológico no es nada más que ordenar la información de acuerdo a lo que ocurre antes y a lo que ocurre después. ¿Cuál es la diferencia de lo causal? En lo causal necesariamente hay un vínculo entre lo que ocurre antes y lo que ocurre después. Un orden cronológico no necesariamente tendría que poner ese vínculo. Puede estar detallando sucesos que no tienen que ver entre sí, que no son causa y efecto el uno del otro. Lo importante es que lo que pasó antes va antes y lo que pasó después va después. Un orden secuencial tiene que ver con explicar los pasos mediante los cuales se desarrolla un proceso. Por ejemplo, estos planes de redacción ¿cómo se hacen los libros? La receta es más bien procedimental porque enseña a hacer un proceso, aunque la diferencia es sutil y uno bien podría pensar que son lo mismo. Pero, claro, en lo procedimental tenemos recetas, como, no sé, métodos de estudio, cosas por el estilo. Y ahí vimos las principales estructuras de ordenamiento de textos expositivos. Entonces, ahora me gustaría que nos concentrásemos un poquitito. Esto ya de argumentación ya lo vimos. Esto lo veremos un poco más adelante. Yo quería ir a la descripción. Quería indagar un poco en los aspectos más relevantes a la hora de abordar las descripciones. Y para ello trajimos a Mr. T, mi héroe de infancia. La descripción responde a la pregunta ¿cómo es algo?, a diferencia de las definiciones que responden a la pregunta sobre ¿qué es algo? Una buena manera de explicar lo que es una descripción, es decir, que es como dibujar con palabras, darle una idea cabal a nuestro receptor sobre cómo es algo. Me pregunto, ¿tendrá que ver con este incendio en el municipal que se escuchan tantas bombas pasando? Qué lamentable eso que ocurrió, ¿lo vieron en las noticias? Sí, pues imagínense cuántas cosas hermosas se deben estar perdiendo en este incendio. Bueno, cosas que ocurren. Ya. Vamos a hacer distintas diferenciaciones entre lo que podemos hacer con descripciones. Lo primero que vamos a definir es que una descripción
puede ser o subjetiva u objetiva. La diferencia entre lo uno y lo otro sería la incorporación de las apreciaciones y afectaciones personales ante aquello que se está describiendo. En efecto, al describir algo, siempre uno va a seleccionar rasgos sobre otros y van a haber marcas de subjetividad, que duda cabe. Siempre hay marcas de subjetividad en todo lo que los sujetos hacen. Pero, al menos, la objetiva tiende a controlar esas apreciaciones. Lo objetivo da cuenta de los rasgos que aparecen y que serían compartibles por todos, o sea, que ese objeto se describe así, debería ser compartieran todos aquellos que vieran ese objeto. Miren estos ejemplos. Una descripción subjetiva. Este día alegre me recuerda a las primaveras de la infancia. Primero, el día es alegre. A mí me pasa que yo encuentro que los días con harta luz son alegres, pero hay otra gente que encuentra que los días nublados son alegres. Con mi prima, que es alérgica al sol, y en el verano se enoja, pero cuando amanece nublado se pone súper feliz, pues. Yo en cambio me enojo con los días nublados, no me gustan. Sí, Pato, las descripciones subjetivas pueden dar inclinaciones, favoritismos, claro, porque son subjetivos. Una Paula Banda dice si una descripción objetiva puede incluir rasgos psicológicos. Claro que sí, puede incluirlo, porque también pueden ser objetivables. Sobre todo porque como la psicología es una ciencia, uno puede decir, bueno, entonces ese sujeto manifiesta rasgos obsesivos compulsivos que se expresan en conductas repetitivas y rituales a partir de situaciones en las que siente ansiedad, y eso sería objetivo, estoy describiendo un tipo de conducta. Seguiría siendo objetivo. Silencio de las mariposas, al menos hay una rama de la psicología que pretendió erigirse como ciencia. Otras que no les interesa tanto identificarse con el método científico, pero esa es una discusión que podemos tener en otro momento. Entonces, este día alegre me recuerda a las primaveras de la infancia. Las flores se asoman alegres por la calle mientras el sol saluda a los transeúntes que le devuelven gustosos el saludo. Luego, la descripción objetiva. Día primaveral. El cielo está despejado y la temperatura es de 20 grados centígrados. La vegetación se encuentra floreciendo y transita gente por la calle. Luego, cuando describimos personas, podemos hacer otro tipo de distinciones. Partamos diciendo que estas diferencias que hacemos tienen que ver con si uno describe los aspectos físicos, los aspectos psicológicos, o pone en relación esos rasgos con otros. O sea, los rasgos psicológicos con los rasgos físicos. Preguntan por la diferencia entre caracterización y descripción. La otra vez se lo expliqué, pero es complicado, o sea, parece que no les queda tan claro, pero una caracterización es dar cuenta de que es característico de algo.
¿Qué significa que algo que sea característico de algo? La RAE establece que caracterizar es distinguir los atributos que distinguen a algo de las demás cosas. Pucha, qué bueno. Algo singular que es propio de él, que lo diferencia. Eso es caracterizar. Describir, en cambio, es dar idea cabal de cómo es algo. No sé si ven la diferencia. La descripción no se propone por objetivo encontrar un rasgo que haga de algo único. No, la descripción dice cómo es algo. En cambio, como procedimiento discursivo, la caracterización apunta a rasgos que serían más, entre comillas, esenciales, aunque allá a nadie le gusta la palabra esencia, porque la gente tiende a creer que no existe. Un ejemplo. Iron Maiden, si yo lo describo, tendría que decir, bueno, como musicalmente, es un grupo de rock que ocupa 3 guitarras o ocupa 4, o sea, ocupa 3 guitarras eléctricas, tocan heavy metal, tienen canciones muy melódicas. En cambio, la caracterización es, pero sobre todo lo que lo caracteriza son los ritmos chan, cha, cha, chan, cha, cha, chan, cha, cha, chan, y la voz de Bruce Dickinson. Y eso hace que sea un grupo diferente a todos los demás. No, Tríada, la caracterización no tiene que ver con esto de la diferencia entre personas y no personas. Las personas también se pueden describir. Si buscan en la RAE, van a encontrar que caracterización, bueno, es acción y efecto de caracterizar o caracterizarse. Entonces uno busca caracterizar, determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás. Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás. Ya. Habiendo distinguido la descripción de la caracterización, que los tiene bastante inquietos, vamos a ver las diferencias entre las descripciones de personas. Una prosopografía es simplemente la descripción de los rasgos físicos de una persona. Altura, contextura, rasgos, peinado, color de pelo, color de piel, color de ojos. La etopeya, en cambio, es la descripción del carácter. Finalmente, el retrato es la relación entre los rasgos físicos y los psicológicos. Trata de buscar algún hecho que los incorpore. Entonces veamos ejemplos con respecto al héroe de mi infancia, Mr. T. Prosopografía. Hombre de ascendencia afroamericana con el pelo cortado tipo mohicano, de barba y bigote. Tiene la musculatura desarrollada y accesorios que recuerdan a los pueblos originarios de Norteamérica. Una etopeya. Hombre de carácter rudo pero de buenos sentimientos.
no duda en defender la justicia y transmitir enseñanzas a la juventud. Retrato. Este hombre de apariencia fuerte y extravagante tiene una mirada severa que oculta una profunda bondad y preocupación por sus semejantes. La prosopopeya. Ven, yo cuando era pequeño veía Los Magníficos, donde salía Mr. T, y veía la serie de monos de Mr. T, que salía Mr. T con un grupo de jóvenes enfrentándose a distintas situaciones de acción, y al final del capítulo salía Mr. T en persona dando consejos. Me gustaba mucho la serie. Hay otros tipos de descripciones, pero eso lo vamos a ver a la vuelta, porque ahora nos vamos a ir a nuestra ¿qué? Nuestra pregunta de desafío, que es presentada a ustedes por la Universidad Mayor. Esto significa que volvemos en 10 minutos. Adiós.
tengo que empezar despacito porque siempre me dicen que los asusto. Entonces tengo que subir el volumen de a poco. Ya, hemos vuelto de nuestro break a responder la pregunta desafío que, como siempre, es presentada para ustedes por Universidad Mayor. La diferencia fundamental entre un diario y una revista es que el diario tiene temas más variados y la revista temas más específicos. Es la B. El diario se aboca, perdón, tengo un poco de sueño hoy día. Se me confunden las palabras y además tengo una alergia primaveral que me tiene los ojos picando. Entonces, claro, la frecuencia no es necesariamente una diferencia. Sí, en cambio, el diario tiene que hablar de economía, de actualidad política, de deportes, de farándula, de tecnología, de ciencia, de revistas, de literatura, del arte. En cambio, las revistas, si lo piensan ustedes, siempre se abocan a un tema. Telegrama se aboca a la farándula, Club Nintendo a los videojuegos. ¿Qué pasa? A actualidad, a temas de sociedad. Muy interesante y conozca más a la divulgación científica. La extensión, ya, ¿por qué no la A? Porque no todas las revistas son mensuales. Es cierto que los diarios son diarios, pero no todas las revistas se editan una vez al mes. Hay revistas que se editan una vez por semana, hay revistas que se editan una vez cada 2 semanas. ¿Por qué la C? La C no es necesaria. Hay revistas muy largas y revistas muy cortas. No viene al caso. La D no necesariamente tiene menos datos. Y la E tiene una opinión que no es una opinión, no es una diferencia fundamental. Yo puedo encontrar que leer la telegrama es súper fome, en cambio yo leo el diario y lo paso súper bien, pues. A veces cuando no tengo nada que leer me compro el diario en un kiosco y me vuelvo a la casa en el metro leyendo el diario. Y está todo muy bien. Estas son preguntas de Henry. A ver, por jugar nomás. ¿Cuál es la respuesta de esta? Epíteto, ¿cierto? Por supuesto, la B. A ver. Esta. Sí, MF Díaz. Exacto. La 6 es la E. Estas 3 características son propias del párrafo. Y esta... Sí, Steffi. Todas son correctas. ¿Cuál creías tú que no era?
un párrafo desarrolla una idea. De hecho, un buen método de lectura es señalar cuál es la idea que desarrolla ese párrafo a un costado. En efecto, la 5, la reproducción textual del diálogo, es el estilo directo. A ver, ¿y esta? La 4. La C, muy bien. Si hubiesen dado esta PSU, les hubiera ido bien en esta sección. A ver aquí. La E, perfecto. ¿Y esto? La C, noticia. Súper bien. ¿Y esta? La 10. ¿Por qué no puedes leer? A ver, sí. Déjenme sacar estas cosas. Ahí sí. Personificación, por supuesto. El parto del acero, la gestación del aire. Súper bien ustedes. Me siento orgulloso, aunque en verdad no es mérito mío, pues es mérito de ustedes. No tendría por qué sentirme orgulloso yo, pero porque soy Balsa me voy a sentir orgulloso de que ustedes sepan tanto. Aunque evidentemente eso es mérito de ustedes. Estas son preguntas de EMRE de años anteriores. Pero que son hechas más o menos por la misma gente que hace ahora. ¿Saben qué? Esa diferencia entre caracterización y descripción que ustedes hacen, a mí no me queda claro que eso sea. Yo siempre entendí que las descripciones también son posibles de hacer a personas. Y en las fuentes en las que uno se basa, tampoco hace hecho. Sí, Triada, sí vi ese link que pusiste, pero ¿cuál es la fuente de ese link? Eso es lo importante. Piensen que hay otros libros que dicen lo contrario, pues otros libros de lenguaje y de preparación PSU. En mi concepto, las descripciones abarcan personas, lugares, objetos, animales, todo es posible ser descrito. Y la caracterización dice relación con establecer los rasgos típicos de algo. Pero entonces conciban ambas cosas. Mantengan ambas posibilidades. Total, en la PC1 les van a preguntar este tema en específico. Y aquí uno llega a desacuerdos terminológicos con los colegas, porque unos estudiaron con un texto, otros estudiaron con otro, algunos autores lo definen así, otros lo definen acá. Pero no te asustes, si aparte que no es un hecho tan relevante. Tomen en cuenta las dos cosas, pues. Quédense con lo que les digo yo, pero también
tengan en cuenta que, al menos para algunas personas, la caracterización es abocada a personas y la descripción a lugares. No lo van a preguntar. Ya. Asumiendo esta perspectiva que existen descripciones de personas, vamos a decir que también hay otros tipos de descripciones. La caricatura, por ejemplo, consiste en la exageración de rasgos físicos y psicológicos negativos o imperfectos, como las imitaciones del Kramer son caricaturescas. En efecto, son satíricas también. Estás muy bien, CCM. La descripción laudatoria vendría a ser todo lo contrario. Una descripción que se concentra en los aspectos positivos, lo que crea una imagen idealizada. Como este dicho que hay, que todas las guaguas son lindas y todos los muertos son buenos. Cuando la mayoría de los seres humanos, o gran parte, somos una argamasa de bien y mal, de luz y sombra, etc. Aunque yo también creo que hay mucha gente buena. Luego, el autorretrato, que es una descripción de un sujeto sobre sí mismo. También podemos distinguir, según el objeto, la topografía, que es la descripción de un lugar, la zoografía, que es la descripción de animales, y la cronografía, que es la descripción de épocas. Finalmente, según estilo, podremos distinguir descripciones literarias, donde hay figuras retóricas, rasgos de estilo, imaginación y recursos estéticos que predominan sobre la objetividad, y científica, en la que se privilegia un lenguaje claro, no lleno de adornos, donde lo principal sea transmitir el mensaje de la forma más transparente posible. Yo estoy del lado de la literatura, así que me gusta más la primera. Me están pidiendo el link. Yo les voy a dar el link. Aquí está. Era topografía la descripción de lugares. Ya. Ahora vamos a leer. Comprensión lectora de textos expositivos. Vamos a trabajar con este ensayo que corresponde a la PSU del 2005. Es viejito, pero es bueno. Ya. Vamos a ir leyendo en voz baja y ustedes me avisan cuando ya hayan leído. Esto de leer en voz alta
no funciona muy bien, porque ustedes se desconcentran. Pato tiene una pregunta, Maca también. Yo también tengo muchas preguntas que no logro responderme y que me dejan sin dormir por la noche. ¿Cuáles son las preguntas que querían hacer? Porque si no, nos vamos al texto al tiro. Ya, nos vamos al texto. La pregunta la puedo responder por chat. Sí, Pato. De lo más general a lo más específico, pero también tenemos clases de plan de redacción. Búscala en YouTube o en el sitio web de puntajenacional.cl. Hemos hecho varias clases de eso en la historia de nuestras clases. Y están todas esas clases en internet. Ahora leamos, por favor. Descubrí el grupo de Facebook que tienen. No lo había visto y ahora ya. Entonces, la primera pregunta es esta. A ver, voy a empequeñecer un poco para que salga. No tanto. Vamos a poner. Me equivoqué. De la lectura del texto se puede concluir que el diálogo es una expresión comunicativa espontánea entre los hablantes. El estudio del diálogo determina la presencia de estructuras lingüísticas convencionales que permiten la comunicación. El diálogo se puede manifestar en diversas situaciones comunicativas. Muy bien, muy bien. ¿Por qué el texto que acabamos de leer es un texto expositivo? Y no más bien un texto argumentativo. Informa, ¿cierto? Nos transmite conocimientos teóricos sin dar opinión ni convencimiento. Nos explica conceptos, estudios, etc. El párrafo 2 se puede sintetizar de la siguiente manera. Esta es una pregunta de síntesis local, ¿cierto? Como recuerdan, cuando vimos las clases de las habilidades lectoras, la síntesis local es decir, la idea principal de un párrafo.
Ya, voy a ir al párrafo 2 para que lo lean de nuevo. Ahí está. ¿Leyeron? 1, 2, 3, 4. Vuelvo ahora. ¿Cuál es? Es la B, no es la A. Porque no habla solo de los deícticos. Fíjense que los deícticos es una de las características que tienen. Habla aquí. ¿Cuáles son las características lingüísticas del diálogo? Entre ellas están los deícticos, pero también están las frases que actúan sobre el receptor, los verbos que se sitúan en el eje temporal del presente y la función fática. El párrafo que se dedica a los deícticos es el párrafo 3. Por eso, miren, cuando les piden sintetizar, no se queden con una idea que diga el párrafo. Eso no es sintetizar. Eso es encontrar información. Y aquí lo que les están pidiendo es una síntesis, que digan de qué habla el párrafo. Y el párrafo habla de los constituyentes lingüísticos de un diálogo. Recuerden siempre eso. Fíjense en la instrucción, chiquillos, chiquillas. En la parte de comprensión lectora siempre. Fíjense en lo que les piden. Ninguna palabra de la instrucción es inocente. Ninguna. Por eso la instrucción es fundamental. Pues. Vean con qué verbo les piden. Sintetice, infiera, interprete. Vayan por ahí, fijándose en esas cosas. Entiendan la lengua que hablan siempre, el español. Pero, así como el español, también hay otros lenguajes que debes conocer, como el de los negocios. Apréndelo de la mejor forma postulando ingeniería comercial en la U Mayor. Toma una decisión de futuro, entra a umayor.cl e infórmate de lo que necesitas. Así pues, vamos a la tercera pregunta. De acuerdo con el texto, los pronombres personales permiten la B, ¿cierto? Si vamos a la fuente, aquí dice, los principales deícticos son los que, primero los deícticos son expresiones que refieren al hablante, al interlocutor y al tiempo y el espacio en el que se hablan, como yo, tú, aquí, allá, etc. Entonces, los pronombres personales identifican a los interlocutores. ¿Quién habla y con quién se está hablando? Es la B. La E no tiene nada que ver. Miren, está dicho textual. Miren, ya los deícticos se refieren al hablante, a su interlocutor. Aquí nos dice la mitad de la respuesta.
Después nos hablas de los pronombres personales yo y tú. Entonces, en cuanto los pronombres personales son deícticos que efectivamente identifican al hablante y a su interlocutor. No, la función de los deícticos es identificar en el discurso a los que las circunstancias y a los interlocutores. La función de decir aquí, por ejemplo, es identificar esta oficina en Santiago Centro en la que estoy yo, porque si no, aquí es un significante vacío que no dice nada. Aquí va a significar algo distinto para cada uno de ustedes. Mira, ya, ¿cuánto apostamos? Esta es la 48. Vamos al solucionario del final. ¿48? B. Porfiado. $50. De la lectura del párrafo 4 se puede afirmar que las expresiones fíjate, escucha, me oyes son mecanismos que mantienen el diálogo. Las expresiones fíjate, escucha, me oyes corresponden a función fática del lenguaje. Los participantes se interpelan mutuamente con la frecuencia y con frecuencia y en forma directa. Vamos al texto. Ya, la función fática refiere a la capacidad de iniciar, mantener e interrumpir el diálogo. Ya, veamos, ¿qué se dice al respecto acá? Las expresiones fíjate, escúchame, oye son mecanismos que mantienen el diálogo. Claro, pues, estas mismas expresiones son función fática. Sí, los participantes se interpelan mutuamente con frecuencia y en forma directa. Claro, pues, ¿me escuchas? Oye, ¿cachai? Entonces, las tres alternativas son correctas. Por lo tanto, la respuesta correcta es E. ¿Por qué mantienen el diálogo? Sirven para poder dar cuenta, o sea, la función fática en general sirve para poder mantener el canal comunicativo. Yo estoy hablando con alguien y llevo mucho rato hablando, digo, sí, pues entonces así fue como yo me llegué a convertir en el rey de la lucha libre de la quinta región. ¿Cachai? Y digo, ¿cachai? Para que esa persona me haga algún gesto y yo pueda saber que el vínculo comunicativo está establecido, que está funcionando.
¿A qué se refiere don Joaquín? Puede ser indirecta, tal vez sí, pero de que lo hacen de forma directa también, pues si uno dice, ¿me entendí? Eso es completamente directo, pues. De lo que se... No, pero lo que están viendo ustedes es actos de habla. No, aquí estamos hablando de la función fática. Y la función fática es directa, pues. Aló, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sabes que se fue la señal? ¿Me escuchas? Sí, pues es con respecto al párrafo 4, Joaquín, no en general. Y en el párrafo 4 nos están hablando de la función fática. Hagamos este. Es otro texto expositivo, pero es un texto expositivo que habla de la argumentación. ¿Ya?
Ya. 56. ¿Qué función cumplen las expresiones? El color blanco es más bonito que el azul. Galdós es el mejor novelista español de todos los tiempos. C, ¿cierto? No sirven como tesis porque son opiniones personales completamente subjetivas. Además es mentira, es un hecho que el color azul es más bonito que el blanco. Perfecto que estén todos tan cohesionados en esa. Estas son las preguntas que le caen bien a la Stephanie, ¿o no? De comparar los párrafos. ¿Qué relación se establece entre los párrafos 6 y 7? ¿Tú la otra vez hiciste ese comentario, pues, no? De esas preguntas que te cargan las preguntas de comprar párrafos, ¿o fue otra persona? Se me confunden las cosas. Ya, vamos a los párrafos. Ahí está. Ya. Entonces, la alternativa correcta está muy claro que es la D. El párrafo C nos da una definición de tesis y después dice, luego de la tesis hay que seguirla con argumentos que presenten razones. Los argumentos deben presentar tal y tal y tal, ya. Entonces, eso es lo que está escrito aquí. D define tesis, E establece el modo de trabajar los argumentos de apoyo. (58) De la lectura se puede concluir que oh, qué bueno ese triángulo. Pucha, que andan bien hoy día, chiquillos. Efectivamente es la B. Súper bien, po. Y ya me he pasado 5 minutos de la hora. Me puedo quedar en el chat respondiendo preguntas un rato más, pero la transmisión, lo lamento,
tiene que llegar hasta aquí. Era la B. La transmisión llega hasta aquí. Yo me despido. Les mando ánimos ya en este momento de la recta final. Yo sé que están cansados, yo también estoy cansado, pero ustedes son muy buenos. Así que no se urjan, no sobredimensionen la prueba. Sean fríos y analíticos para enfrentarla. Vamos a seguir trabajando lectura de ejercicios. Vamos a seguir con clases hasta el final. E incluso el día de la PSU de lenguaje lo más probable es que tengamos una clase extraordinaria para reconstruir la prueba, porque yo también voy a dar la PSU de lenguaje. Espero que les haya gustado esta clase. Estamos abiertos a sugerencias para ver qué hacemos luego de la clase 25. Y entonces, las clases de plan de redacción ya están, búsquenlas en las clases anteriores. La idea es emplear las clases que nos quedan con asuntos que puedan seguir contribuyendo. Y sí podemos hacer un repaso. Yo me voy a quedar en el chat un ratito mientras subo la clase. Ahí puedo responder preguntas más particulares, más específicas. Tienen que tener paciencia, eso sí. Pero eso, pues. Un abrazo grande y mucho ánimo para todos y todas. En la recta final es complicada, sobreviene la ansiedad, la angustia, yo lo sé, yo estuve donde estuvieron ustedes. Pero denle nomás, chiquillos. Denle nomás, si nada es tan terrible aquí, ¿ya? Cariños para todos y todas, abrazos psicológicos también. Cuídense mucho. Adiós.